Bien, ahora vamos a empezar con esta quinta clase de historia. Vamos ahora con la segunda parte del periodo arcaico. En la clase anterior habíamos hablado de la primera. Y si ustedes recuerdan, habíamos hecho una línea de tiempo en la que separábamos el periodo arcaico en dos partes, el arcaico inferior y el arcaico superior. En este caso vamos a hablar ahora del arcaico superior. En la clase anterior hablamos del arcaico inferior. Bien, aquí claro hubo un montón de restos arqueológicos, un montón de lugares así las civilizaciones que hubo en ese tiempo, las personas que vivieron durante ese tiempo, perdón. En este caso solamente vamos a hablar de la ciudad sagrada de Caral, ya que fue como una cultura, entre comillas, porque no llegó a ser una cultura, ya les diré por qué. Fue una civilización, ¿bien? Primero, su localización. Está ubicado en el valle del río Supe, a 182 kilómetros al norte de la ciudad de Lima. El valle, esto quiere decir el borde del río, así de simple. Y si se dan cuenta, bueno, al borde del río eh, es productivo tener lo que es la agricultura. Y yo les había dicho que ya al empezar el arcaico superior, ¿con qué empezaba? ¿Con qué hecho? Según la línea de tiempo, con la aparición de la agricultura, pues. Y ven, si coincide. Entonces, esta fue la civilización que logró eh, sobrevivir por mucho tiempo, justo en este cosechando, sembrando todos sus alimentos. Entonces le fue más sencillo vivir en esa zona porque era muy productiva, pues los valles son muy productivos. Y bueno, se desarrolló entre el año 2900 hasta el 1500 a.C., es decir, hace 5000 años de antigüedad, comprobada mediante 42 pruebas de carbono 14. Bien, el carbono 14 es lo que se utiliza para datar las fechas y fueron 42 pruebas, así que está más que seguro que estas fechas están siendo muy bien exactas, están siendo exactas. Bien, no hay mucha diferencia a la realidad en que vivieron en esa zona. Y bueno, estas fechas son comparadas a solamente a civilizaciones muy antiguas como de Europa, como Mesopotamia, como Egipto, o sea que esta es la civilización más antigua de todo el Perú. Sin embargo, no es cultura. Ya ahorita vamos a ver por qué. A ver, historia, un poco de historia. A ver, se remonta a la presencia de antiguos moradores costeños de la zona norte-central que alcanzaron un nivel organizativo estable y con excedentes en su producción. A ver, acá es importante esto, de excedentes en su producción. Eso quiere decir que producían más de lo que consumían. Y eso es bueno, pues, eso es bueno. Es mejor que te sobra que te falte, como se dice. Entonces, pues, ese valle del río era muy productivo, pues, para la agricultura. Bien, se empezaron a quedar en esa zona. ¿Por qué? Porque vieron que era bueno vivir por esos lugares. Era muy cómodo, ¿ya? Así se puede decir, era muy cómodo para ellos vivir en esos lugares. Hicieron plazas, hicieron edificios por aproximadamente 300 años. Durante casi un milenio, esta sociedad creó el primer gobierno estatal del continente, pero inexplicablemente toda esta civilización, sin guerras ni enfermedades, enterró sus construcciones más importantes hacia el año 1800 y desapareció. ¿Por qué sería esto? ¿Qué pasó? Bueno, primero, esto es, hasta ahora no encuentran explicación para esto. Está demostrado, claro, por muchos estudios ya pues de los arqueólogos y todos los científicos que se encargan de estas áreas, que no hubo ni guerras ni enfermedades. Pero sin embargo, desapareció la ciudad. La enterraron, sus construcciones y desapareció. Bueno, eso totalmente inexplicable, aún no se encuentra por qué hicieron eso, una explicación razonable para eso. Pero bueno, ya como les dije, lo más importante, hicieron plazas, asentamientos, edificios. Una de esas plazas fue el, acá en Lima, al norte de Lima. En esta zona de aquí hacían sacrificios. Y dentro había como que un mecanismo para el aire, era muy sofisticado, de verdad, fueron muy inteligentes al realizar todas estas edificaciones. Pero bueno, allá, ¿por qué esta civilización, perdón, no llegó a ser cultura? Porque no tenían lo que toda cultura tiene, que es la cerámica. Hicieron textilería, incluso encontraron canastas, herramientas para la agricultura, hicieron muchas cosas. Lo único que no hicieron fue cerámica. Hicieron algunas de barro, unas cerámicas entre comillas, deben meterla en un horno para que se solidifique. Sin embargo, ellos hacían con arcilla,
con barro nada más, algunas manualidades se podría decir. Ya sus herramientas las hacían en piedra o con hueso, pero sin embargo nunca llegaron a hacer cerámica, o al menos no se ha encontrado ninguna pieza de cerámica, pues quién sabe, tal vez haya, pero bueno, no se encontró. Por lo tanto, esta civilización no es considerada cultura. Y bueno, esto sería todo con respecto a esta clase. Es importante recordar, bueno, que estuvo ubicado en el valle del río Supe, no saber exactamente, haciendo todo esto ya. Lo importante, ubicado en el valle del río Supe. Y que construyeron asentamientos, plazas, edificios por aproximadamente 300 años. Esos son datos muy importantes. Y bueno, este dato interesante que no se sabe por qué desapareció. No tuvo ni guerras ni enfermedades, porque en ese tiempo ellos eran la única civilización. Ya después apareció la cultura chavín, de quien hablaremos en la siguiente clase. Y bueno, eso sería todo con respecto a esta clase de periodo arcaico 2. Aquí acabamos el periodo arcaico. En la siguiente clase vamos a hablar ya sobre el primer horizonte, o también llamado horizonte temprano. Y bueno, les haría una línea de tiempo también, pues, para que recuerden más o menos cómo íbamos con todo esta a lo largo de la historia. Y bueno, esto sería todo. Ya les enviaré alguna actividad con unas preguntas.